hace un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. También reiterando el mensaje por el momento que se vive en el mundo, por esta pandemia, de seguir manteniendo el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, mantener además todos los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. También quisiera compartir los indicadores más importantes del COVID-19 para el día de hoy en nuestro país. Colombia llega de manera acumulada a lo largo de la pandemia a 14.715.576 pruebas realizadas y el número de casos positivos acumulados a lo largo de toda la pandemia son 2.842.934. Muy importante también destacar que Colombia registra hoy 2.650.643 recuperados. Hoy fueron 17.994 y tenemos un porcentaje de recuperación del 93.2%. También con corte al día de ayer, Colombia registra 4.714.640 vacunados y tenemos 1.505.225 segundas dosis aplicadas. En cuanto a los casos activos se reducen frente al día de ayer y llega a 108.611. También destacando que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en casa, el 0.4% en algún nivel de hospitalización y el 0.1% en algún grado de atención en unidad de cuidado intensivo. También quisiera destacar que Colombia ha realizado el día de hoy 89.407 pruebas y se han registrado 17.308 casos positivos para una positividad del 19.4%, una de las más bajas de los últimos días, donde el 58.7% ha estado concentrado en 5 municipios. También quisiéramos destacar que hoy Colombia registra 505 fallecidos por COVID-19, la cifra más alta que hemos registrado en un día en la pandemia. Obviamente hay rezagos de días anteriores, pero esto nos alerta sobre lo que la OMS ha señalado, que estamos en las semanas más desafiantes y por lo tanto evitar las aglomeraciones, seguir los protocolos de bioseguridad es fundamental. También destacando que el 65.4% de los incidentes fatales del día de hoy estuvieron concentrados en 5 municipios. Quisiera también señalar que a nivel mundial se llega a la cifra de 149.927.702 casos a lo largo de toda la pandemia. Los casos activos son 19.487.716. Los recuperados son 87.123.820. Y los muertos que se han registrado en todo el mundo son 3.156.263. También quisiera empezar nuestro espacio con un testimonio de vacunación y hoy vamos a hacer anuncios muy importantes sobre el Plan Nacional de Vacunación. Así que los invito a que veamos este testimonio donde una vez más la política de la vida masiva, segura y gratuita le abre esperanzas al pueblo colombiano. Mi nombre es Leopoldina Mendoza Barreto, tengo 65 años. Yo estaba pensando que tenía mucha ansiedad de que me la aplicaran porque pues estamos expuestos a la enfermedad, al COVID-19. Ya ahorita me siento muy contenta porque ya me la aplicaron y yo sé que si me aplico la siguiente dosis ya quedo inmunizada y no me va a dar la enfermedad.
que muchas gracias, porque pues en realidad las personas mayores tenemos más riesgo y pues si somos vacunados primero, pues ya va disminuyendo el riesgo. Y estoy contenta porque también con mi esposo teníamos mucho temor que le diera el COVID, pero pues ya también lo vacunaron y estamos muy contentos. Hay que confiar y vacunarnos porque estamos en un riesgo. Vemos también cómo estamos acercándonos a la meta de llegar a 5 millones de vacunados para este 1 de mayo, una vez más alcanzando metas por debajo mejor, en tiempo anticipado a las metas que nos habíamos fijado. Habíamos dicho que para el 4 de mayo llegaríamos a los 5 millones. Vamos a llegar a esos 5 millones el 1 de mayo. Y algo también muy importante que quiero compartirles a ustedes, resaltar el trabajo titánico, el esfuerzo diario, la entrega de los vacunadores en nuestro país. Ellos adelantan esta política de la vida, de la vacunación masiva, segura y gratuita. Este es un homenaje para los vacunadores que están en todo el territorio nacional. Nos ha tocado un trabajo muy duro, ya que contamos con unas zonas geográficas muy dispersas, nos ha tocado desplazarnos en moto, carro, burro, en todo lo que hemos podido encontrar para poder llegar a ciertas poblaciones de difícil acceso. No ha sido un trabajo fácil porque hemos tenido las dificultades de la mala información de las redes sociales, pero al igual al brindar un servicio con calidad y extraordinario hace que nuestros usuarios se sientan seguros y confiados en el administrar nuestros biológicos. Y aprovecho para agradecer a mi familia por el respaldo que me brindan, debido a que tengo extensos horarios de trabajo, con el fin de cumplir en lo que nos corresponde en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces por eso me gusta resaltar el trabajo de todos los compañeros míos vacunadores del departamento, no solo los vacunadores, los del sistema de información que se tienen que trasnochar para poder meter la información día a día en tiempo real. Han sido muy satisfactorios para mí y para mi grupo de trabajo COVID, porque nosotros por medio de nuestro trabajo hemos logrado mitigar el impacto de la pandemia en nuestra ciudad. Y tomo este momento para invitar no solamente a mi municipio, sino a todo Colombia, que sigamos confiando en la vacunación, porque vacunándonos es que bajamos el índice de contagio en el mundo. Dios les bendiga. Veíamos ese importante homenaje a todos los vacunadores que están en el territorio nacional. Y también quisiera hoy destacar algo importante, como el PAEF, ese programa de apoyo al empleo formal, que ha protegido a cerca de 3.5 millones de trabajadores. Ha llegado a micro, pequeña, mediana y gran empresa. Hoy vemos un testimonio de cómo gracias a este programa subsidiamos 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de cerca de 200 trabajadores del sector del calzado en una empresa que se llama Otus Shoes. Esta empresa participa en la reactivación de Colombia y gracias al PAEF ha protegido los empleos de muchos. Otus nació en el 2016. Nosotros somos una empresa de paquete completo para calzado. Nos enfocamos, nuestros clientes son grandes retailers o empresas de marcas de ropa que no tienen como el core del negocio calzado y marroquinería. Como estuvo cerrado el comercio tanto tiempo, digamos que esto se vino abajo la venta de todas las marcas con las que trabajamos, y eso nos perjudicó mucho porque primero nos cancelaron muchos pedidos y segundo, digamos que perdimos el ritmo de producción y de venta que teníamos con ellos. Nosotros nos enteramos por medio de referidos, amigos que nos fueron contando, personas que tenían pues también como empresas nos dijeron, ve, ustedes ya se hicieron, ya vieron la información que está dando el gobierno. Entonces empezamos a investigar y ahí nos dimos cuenta de qué se trataba. Y gracias al apoyo del gobierno nosotros pudimos mantener el empleo de 4 personas que somos nosotros como empleados directos de la empresa
Pero lo más importante es que no solo eso, sino que nosotros le pudimos dar continuidad a nuestra empresa y así poder mantener más de 200 empleos indirectos que tenemos a nivel nacional con nuestros más de 10 talleres. El mayor significado para nosotros es poder mantener el empleo de las personas que trabajan con nosotros y que a su vez eso se repercute en que esas familias pudieron estar bien. Ahí vemos cómo el PAEF llega a distintos lugares de nuestro país. Y quiero informarle a todos los colombianos lo siguiente. Tenemos una noticia muy importante relacionada con vacunación. Hemos recibido ya 1 millón de vacunas de Sinovac esta semana, 549,000 de Pfizer, pero el mensaje es que mañana en todo el territorio nacional empieza la vacunación para mayores de 60 años. Este es un mensaje muy importante. Mañana, repito, empezamos la etapa de vacunación de mayores de 60 años. Esto es vital porque al ir cubriendo estos sectores poblacionales mayores de 60 años, estamos protegiendo a ese sector de la población donde se ha concentrado la mayor cantidad de letalidad de este virus. Y también quiero transmitir la siguiente información. Con el Ministerio de Salud hemos establecido que para la tercera semana de mayo se dará inicio a la etapa 3 de vacunación. Y sobre esto quiero hacer las siguientes precisiones. ¿Quiénes estarán incluidos en esa etapa 3 que empieza la tercera semana de mayo? Agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servicios de infancia e identificados por el ICBF, docentes, directivos docentes y personal administrativo de centros de educación inicial, preescolar, básica, primaria, básica, secundaria y educación media. Tercero, los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del ICBF. Talento humano encargado de atención y el cuidado de adultos mayores institucionalizados. Personal activo de las fuerzas militares y de policía y el que sea llamado también de reserva activa. Y algo muy importante, también las personas que están en los servicios de policía judicial y del cuerpo técnico de investigaciones que acompañan la labor de la fuerza pública. Y quiero resaltar también, etapa 3, tercera semana de mayo, las personas entre 16 y 59 años con comorbilidades. Y hago referencia a cuáles: enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad. También las personas que están en las listas de trasplantes de órganos, cuidadores de adulto mayor en atención domiciliaria, identificado por un prestador de servicios de salud, guardia indígena y guardia cimarrona. Es decir, a ese mensaje que mañana empieza la vacunación para mayores de 60 años, también el segundo mensaje que en la tercera semana de mayo empezamos tercera etapa cubriendo a estos sectores de la población. Y para hablar de estos temas nos acompaña el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro Fernando, quiero que hagamos referencia a estos mensajes que son muy importantes en materia de vacunación. También que hablemos de los inicios de las etapas de vacunación de sarampión y rubiola. Pero antes de dar la palabra, también quiero reiterar el siguiente mensaje. En coordinación con las autoridades locales, he dado instrucciones muy precisas al Ministerio de Defensa y a la Policía para seguir enfrentando situaciones de vandalismo que se presenten en algunas ciudades de Colombia, obstaculizaciones que atenten contra la ciudadanía.
Hemos también desplegado capacidades y estas capacidades son para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos y que entendamos que en el momento que se está viviendo no podemos atentar contra la vida de toda la sociedad, no podemos atentar contra la vida de un solo ciudadano, no podemos poner en riesgo la salud. Por eso, cumpliendo con las medidas estrictas también de controles epidemiológicos y con los protocolos de toques de queda, se han desplegado también fuerza en todo el territorio nacional donde sea requerido. Entonces, ante estos hechos, también con la Fiscalía General de la Nación estaremos avanzando para la judicialización de aquellos que han propiciado estos actos de vandalismo criminal. Volviendo al tema de vacunación, ministro Fernando, le voy a dar entonces a usted la palabra, pero antes de eso quiero que todos los colombianos vean cómo, avanzando con estos anuncios que hemos hecho, de empezar mañana vacunación de mayores de 60 años y tercera semana de mayo, etapa 3, que veamos cómo el Ministerio de Salud sigue trabajando en todo el territorio en los programas de vacunación de sarampión y rubiola. Las vacunas corresponden a una de las medidas más costo-efectivas para reducir la enfermedad y muerte de la población de todo el mundo. El sarampión y la rubiola, enfermedades altamente transmisibles, se previenen a través de la vacunación, y Colombia cuenta en su esquema con la vacuna triple viral, la cual se aplica al año y a los 5 años. Sin embargo, año a año hay población que no accede al servicio de vacunación, quedando en riesgo de padecer y transmitir esta grave enfermedad. Es por eso que el país desarrolla la campaña nacional de vacunación contra sarampión y rubiola. Esta campaña permitirá aplicar una dosis adicional a 7.588.401 niños de 1 a 10 años de todo el territorio colombiano de manera gratuita, y así proteger a la población colombiana contra estas enfermedades. Es importante recordar que gracias al trabajo de los vacunadores de todo el país y al compromiso de los padres y cuidadores por mantener al día los esquemas de vacunación, Colombia mantiene su estatus de certificación por la OPS-OMS como país libre de sarampión y rubiola. Si tiene un niño entre 1 y 10 años, debe ser vacunado con una dosis adicional contra el sarampión y la rubiola. Llame a su EPS, agende su cita y asista al punto de vacunación. No olvide cumplir con las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio contra el COVID-19. No al sarampión con la vacunación. Ministro Fernando, entonces transmitamos este mensaje. Mañana empieza vacunación para mayores de 60 años y por supuesto también el anuncio de etapa 3, tercera semana de mayo, empezamos también a desplegar esta capacidad de vacunación. Lo escuchamos, ministro. Ministro, le pido... Creo que ya tiene el micrófono activado. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo para usted y todos los colombianos. Efectivamente, con el anuncio que usted hace, presidente, iniciamos la buena noticia de iniciar la vacunación de población mayor de 60 a 64 años, que son en Colombia 2.564.000 personas. Esta vacunación se inicia a partir del día de mañana y evidentemente implica que con esta apertura cerraríamos prácticamente la etapa 2 y estaríamos en la capacidad de decir que hemos vacunado a las personas de mayor riesgo, como son las poblaciones que mayor de 60, 70 y 80 años, que son aquellos que tienen mayor riesgo de enfermedad severa y mayor riesgo de morir. E igualmente, una vez culminemos esa vacunación, que estimamos que con el acopio de vacunas que ya tenemos aseguradas estaría hacia la tercera semana de mayo, estaríamos en capacidad de abrir inmediatamente la etapa 3 para iniciar esta otra vacunación masiva en grupos especiales de riesgo y a las personas con comorbilidad. Y eso se junta, presidente, con la vacunación para sarampión y rubiola que hemos iniciado y que iniciamos desde el pasado 24 de abril, coincidente con la Semana de Vacunación en las Américas. El objetivo es vacunar a 7.582.000 niños de manera gratuita y recordando a los padres de familia que si tiene un niño entre 1 y 10 años debe solicitar su dosis adicional contra sarampión y rubiola, llamar a la IPS, agendar una cita y asistir al punto de vacunación. No debemos olvidar todas las medidas de bioseguridad. Recordemos que el sarampión y la rubiola
son las causas de enfermedad en los niños muy severa y son causa de muerte, de manera que es muy importante protegerlo. Esta campaña estará en todo el país y se extenderá a lo largo de todo el presente año. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y creo además que con este mensaje también esperamos desplegar una gran capacidad de vacunación en el mes de mayo, que será a todas luces el mes de más vacunados desde que empezó esta vacunación masiva, segura y gratuita. Y también frente a la pregunta que se hacen muchos ciudadanos sobre la inmunidad de rebaño, nos acompaña el doctor Carlos Álvarez, director de estudios del COVID-19 en nuestro país para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Carlos, mensajes que tengamos que enviar a los colombianos sobre este tema. Y también permítame que yo le haga esta pregunta, quizás un poco indiscreta. Usted ha salido también adelante de ya este embate del COVID, siendo usted infectólogo, epidemiólogo. ¿Por qué no le transmite también a los colombianos esa experiencia suya, pero también desde su propia lectura como médico y especialista, y los mensajes que debemos seguir transmitiendo sobre la capacidad agresiva y traicionera de este virus? Sí, presidente, buenas noches y buenas noches a colombianos, ministros, presidente. Y bueno, yo creo que acá es importante que tengamos en cuenta en que pues definitivamente no hay que bajar la guardia, porque definitivamente las medidas de autocuidado nos permiten minimizar el riesgo de transmisión del virus, nos permite minimizar la posibilidad de contagiarnos, pero definitivamente pues el riesgo siempre está ahí, y cuando no tenemos ese complemento de las medidas que normalmente se deben hacer, es decir, el uso del tapabocas, más el distanciamiento físico, más el lavado de manos, más mantener espacios bien ventilados, pues es más probable que uno pueda tener la infección por COVID-19. Entonces yo creo que es importante que, a pesar de cumplirlo, muchas veces también se puede contagiar. Y aquí hay un punto importante, presidente. Muchas veces cuando se habla de COVID-19 también empieza a haber un fenómeno de estigmatización, que la gente dice, me tengo COVID, entonces prefiero no decirle a nadie, o prefiero no contar, o prefiero que no contar con quién más estuve, con que tuve algún contacto estrecho, y eso hace que muchas veces hacer ese rastreo y esa búsqueda de posibles contactos pues se puede dificultar. Creo que acá hay que tener en cuenta que, a pesar de tener todas las medidas de prevención, también no se puede contagiar de COVID, y por esto es importante, como digo, no bajar la guardia, porque tenemos que ser conscientes en que el virus está, y ahora tenemos un virus que definitivamente pues ya sabemos que se transmite más. No sabemos qué tanto en cada una de las ciudades, pero sabemos que algunas de estas variantes pueden transmitirse con mayor facilidad, y por lo tanto puede aumentar ese riesgo de transmisión, y al haber más riesgo de transmisión, de contagiarse, vemos que es un virus más pegajoso, si lo podemos decir con ese lenguaje coloquial, y esto hace que podamos ya tener, no solamente contagiar a 3 o a 4, sino probablemente a 5, a 6 o a 7, y eso hace que veamos un número incrementado de casos. Obviamente, una cosa es el virus y otra cosa también nosotros con nuestro comportamiento. Muchísimas gracias, doctor Carlos, y también nos alegra haberlo ya recuperado. Mi saludo muy especial para usted. Doctor Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, también quiero que le informemos a los colombianos de las llegadas de vacunas que tenemos esta semana, las proyecciones para las próximas semanas, y cómo estos flujos de vacunas también soportan los mensajes que hemos dado el día de hoy. Mañana empezar vacunación para mayores de 60 años, pero también hacia la tercera semana de mayo empezar la etapa 3 de vacunación de 5 etapas que tiene nuestro país. Presidente, buenas noches a todos los colombianos. Efectivamente, durante este tiempo hemos venido recibiendo en diferentes vuelos procedentes de China, procedentes de Bélgica, procedentes de Holanda, el suministro de dosis de vacunas. A la fecha ya tenemos 8.077.000 dosis de vacunas que hemos recibido, de las cuales 3.999.000 corresponden a Sinovac, 2.920.000 a Pfizer y 1.156.000 a AstraZeneca. Esto es muy importante porque esto es lo que nos garantiza a nosotros poder avanzar en el plan de vacunación masiva.
Si nosotros hacemos una revisión, presidente, lo que hemos recibido mes a mes, lo que vemos es que venimos de una manera creciente, tal cual como se diseñó el plan. Hemos venido pasando de las 292.000 del mes de febrero a 3 millones en marzo, a 4.600.000 en el mes de abril, y esto nos da a nosotros la tranquilidad que vamos a tener los biológicos suficientes para poder avanzar en el Plan Nacional de Vacunación. Esto, presidente, se compagina con la aplicación de dosis por mes. En este momento nos quedan 2 días del mes de abril, pero eso también nos muestra cómo la velocidad ha sido creciente y cómo esto se alinea con la meta que tenemos para el mes de mayo, que es la aplicación de 3 millones de dosis. Entonces, tenemos los biológicos como mínimo, esa es la meta como mínimo, y que podamos sobrepasar esa meta garantizando efectivamente poder entrar en etapa 3 en la tercera semana de mayo. Llegadas de vacunas que ya tenemos confirmadas, y esto es muy importante para los próximos días. Partimos de que ya en este momento tenemos 8 millones, de esos 8 millones se han distribuido a los territorios 6.640.000. El día de hoy se está haciendo una distribución de 300.000, que desafortunadamente el día de ayer no se pudo realizar, hoy ya está llegando a los territorios. Y eso nos va a permitir tener más de 7 millones de dosis, de las cuales ya pues hemos utilizado 4.700.000. ¿Qué llega en el mes de mayo? 1 de mayo tenemos ya confirmado 1 millón de dosis de Sinovac. Estas dosis ya las tenemos en nuestro poder, ya fueron recibidas en China, estamos en el proceso del trámite de exportación. Tenemos confirmado ya 1 millón de dosis para el 11 de mayo y hay 1.500.000 que está todavía en proceso de confirmación, pero que estarán llegando antes del 31. Por parte de Pfizer, como lo hemos venido haciendo durante los últimos 2 meses, recibiremos dosis semanales de alrededor entre 540 y 550.000 dosis para completar el paquete de 2.200.000. Y por parte de AstraZeneca ya tenemos la confirmación previa por parte de COVAX y de la OPS para iniciar los trámites hacia la última semana del mes de mayo y recibir 909.000 dosis. ¿Esto qué hace? Que en total de mayo vamos a recibir 6.600.000 dosis. Esto nos muestra también el ritmo creciente, no solo en la recepción de dosis, sino en la aplicación, y nos garantiza el flujo suficiente para poder continuar en la vacunación masiva. Muchísimas gracias, doctor Víctor Muñoz. Y un tema que también es muy importante es ver el alcance de los programas sociales que se han puesto en marcha en esta pandemia. Hemos hablado muchas veces de ingreso solidario que llega a más de 3.4 millones de hogares colombianos. Hemos hablado de la devolución del IVA que llega a 2 millones de hogares. Hemos hablado también del PAEF que llega a 3.5 millones de hogares en cabeza de los trabajadores. Pero también hemos hablado del Fondo de Solidaridad Educativa, de los giros extraordinarios de los programas sociales que tiene el Estado. Hoy pudimos ver cómo gracias a estos programas pudimos contener lo que era a todas luces la mayor embestida de la pobreza por las circunstancias que trae la pandemia. Y hemos visto cómo gracias a estas intervenciones, además focalizadas en distintos lugares del territorio nacional, protegieron los ingresos de muchas familias vulnerables. Ante las mismas incertidumbres que trae el hecho de no saber cuándo terminará la pandemia y que estamos viendo circulación viral quizás cada vez más potente, es muy importante mantener esas herramientas de protección social. Antes de que el doctor Luis Alberto Rodríguez, el director de Planeación Nacional, hable sobre esos indicadores, pero además puestos a la luz de los indicadores que hoy mostraba el DANE, de cómo gracias a estos programas pudimos contener una pérdida enorme de ciudadanos en la pobreza, hoy más que nunca tenemos que ver cómo en el rostro de los ciudadanos estos programas transforman vidas. Este es el testimonio de la devolución del IVA en un ciudadano en nuestro país. Buenas tardes, mi nombre es Emilson Vergara Mendoza, soy beneficiario de la compensación del IVA. Me ha servido de mucha utilidad, ya que con eso también tengo la necesidad de hacer una comprita para mis nietas, ya que tengo 2 a mi cargo. Me ha servido también para muchas cosas, aunque quiero que sigan haciéndolo porque es necesario, y le doy gracias al gobierno por darnos esta ayuda. Buenas noches, presidente. Un saludo a los colegas que están compartiendo con nosotros hoy, a todos los colombianos que nos están viendo. Efectivamente, durante la pandemia
se vio el efecto económico y social más grande que ha habido en los hogares en Colombia en muchas décadas. Hogares perdieron no solo, como cada uno de nosotros, algún familiar que se ha enfermo, que ha recibido el COVID, que ha fallecido por el COVID, sino que también han perdido su trabajo, sus ingresos, y es por eso que programas como Ingreso Solidario, devolución del IVA, el subsidio a los trabajadores, que se entregaba un 40 o 50% y se entrega un 40 o 50% por cada trabajador en las empresas, la gratuidad en educación se volvía absolutamente imperativo. Pero no ha terminado. Hoy veíamos los datos y se vuelve urgente que Colombia busque la forma, acuerdos, consensos para mantener estos programas que ya han sido efectivos. No solo mantenerlos en el tiempo, por el resto del año. Por ejemplo, Ingreso Solidario los tenemos financiado hasta junio del 2021. Es necesario. Esos 3 millones de hogares lo necesitan, pero algunos hogares necesitan incluso incrementos ligeros de sus ingresos. ¿Por qué? Porque Ingreso Solidario lo montamos en cuestión de semanas. Necesitamos ajustar las diferencias urbana-rural. Necesitamos aumentar y calibrar las diferencias cuando un hogar tiene más de 2 personas, más de 3 personas. Y por eso, programas como la devolución del IVA, Ingreso Solidario, el subsidio a la nómina y cada una de las ayudas que hemos diseñado durante la pandemia deben continuar. Se han mostrado efectivas. Al golpe más grande que han vivido cada uno de los hogares en Colombia, han resistido, algunos de ellos con ese ingreso solidario, con esa devolución del IVA, y han demostrado que se pueden mantener durante el tiempo. Ojalá estos programas que diseñamos para respuesta a una pandemia puedan seguir llegando a cada uno de los hogares colombianos y puedan seguir teniendo ese efecto que, como lo veíamos en el video, tienen en cada una de las familias que lo reciben. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto. Y usted lo planteaba muy bien, estos programas han tenido un efecto de contención de la pobreza. Está con nosotros el doctor Alejandro Pacheco, quien es uno de los más importantes técnicos del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y justamente el doctor Alejandro Pacheco ha estado midiendo el impacto que ha tenido en nuestro país estos programas sociales. Sabemos que la pandemia ha aumentado niveles de pobreza en nuestro país, por supuesto también aumentó la pobreza el año pasado, sobre todo por los golpes que trajo en la población empleada informalmente, pero gracias a esta pronta reacción y a la capacidad de distribuir por un periodo prolongado estas ayudas sociales, no solamente se han protegido a muchísimos hogares, sino que se ha salvado de la pobreza a personas que ya habían dado saltos hacia un ingreso autónomo. De manera que, doctor Alejandro, muy importante que usted le transmita a los colombianos cómo desde el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, estas herramientas y ante la incertidumbre que vive el mundo de hoy deben mantenerse y así poder garantizar que no tengamos un retroceso mayor en materia de pobreza. Presidente, compañeros de la mesa, colombianas y colombianos que nos acompañan hoy por la tarde, tengan muy buenas tardes. Presidente, yo quisiera compartir 3 reflexiones. Una sobre el contexto en el que estamos, una segunda sobre los hallazgos que Luis Alberto nos compartía y una tercera sobre el futuro inmediato. Sobre el contexto, estamos en la mayor crisis que nosotros hemos medido desde el PNUD en los últimos 30 años. Como compartía recientemente, es la primera vez que el IDH cae globalmente. No tenemos un dato similar. Sobre ese mismo contexto, la región más afectada es América Latina, tanto en indicadores de salud como en indicadores de impacto socioeconómico. La tercera es que nosotros, cuando estudiamos la región en el informe sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe en el 2016, sacamos varias conclusiones, pero 2 que para el día de hoy son muy importantes. 1, una comprensión sobre las dinámicas de la pobreza. No son lo mismo las políticas que impulsan la salida de la pobreza que las políticas que previenen la caída en la pobreza. Y 2, la subutilización de registros administrativos. Lo que hemos visto aquí, y ahora me centro en los hallazgos, es que Colombia, inmediatamente en cuanto vino el shock del COVID, y aquí mi reconocimiento profundo desde el PNUD, a DNP y a DANE, ajustaron rápidamente esas políticas, bajo su liderazgo, por supuesto, presidente, para contener esa caída. Y eso es algo que realmente es significativo. El segundo, que es un poquito los datos que vemos hoy, es el uso combinado de encuestas y registros administrativos, que realmente es algo novedoso y es algo que nos permite hoy ver en detalle lo que ha sucedido. En una situación tan dramática como esta es un poco difícil hacer bromas, pero la verdad es que hay algo que se repite constantemente, que es que los economistas somos expertos,
que nos dedicamos a explicar mañana por qué lo que predijimos ayer no sucedió hoy. Entonces, en ese sentido, no que todas las predicciones hayan sido completamente acertadas, pero lo que sí vemos era consistente en todas las predicciones y podemos ver hoy es que las políticas que se aplicaron contuvieron la transición de pobreza relativa en 4 puntos porcentuales y de pobreza extrema en casi 5 puntos porcentuales. Esto es consistente con lo que había estimado el Banco Mundial, consistente con lo que había estimado DNP, consistente con lo que había estimado PNUD. Estamos hablando de 4 millones que no transitan a pobreza. Eso realmente es remarcable, a pesar de, como Luis Alberto señalaba, es una situación muy dura. Lo segundo, cuando vemos estos hallazgos, es que hay una diferencia entre regiones, hay una diferencia en género y hay una diferencia urbano-rural. Y vemos pues, que el tema de género realmente va a requerir una atención muy importante. La pobreza se estabiliza en un 40% para hombres y en un 46% para mujeres, y en términos de pobreza extrema en un 13% para hombres y en un poquito más de un 17% para mujeres. Lo mismo vemos con la ruralidad, que esto es algo que es inédito y probablemente de aquí viene un poco también la reflexión de Luis Alberto. La pobreza está en un 44%, pero algo que no había sucedido nunca en la historia de Colombia es que es igual para la ruralidad y para la zona urbana. Esto es, en la zona rural se han contenido casi 8 puntos porcentuales de transición hacia pobreza. Y sobre el futuro inmediato, pues justamente nuestro énfasis, señor presidente, es 2 temas. Uno, pues me sorprende para bien, no me sorprende porque así ha trabajado el DANE y DNP, pero hace falta una serie de ajustes que son justamente los que estamos viendo en función de los hallazgos. Y 2, hay que mantener estos programas. Realmente, si estamos viendo que las predicciones son de recuperación económica, no todos los actores están en las mismas condiciones para salir adelante. Estamos viendo un golpe fuerte sobre mujeres, estamos viendo un golpe fuerte en la zona urbana. Necesitamos poder acompañar con estos programas el proceso de recuperación económica para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pacheco. Y claramente usted lo dice, estos programas evitaron que cerca de 4 millones de personas transitaran hacia la pobreza. Por eso es el deseo de poder avanzar en una protección integral y obviamente hacerlo porque sabemos que la incertidumbre que se viene en los próximos años puede ser grande, por lo menos hasta que el mundo no logre una inmunidad colectiva global. Y justamente también para hablar sobre el alcance de estas medidas de carácter social, nos acompaña el doctor Roberto Angulo, quizás es uno de los expertos más destacados que tiene nuestro país en temas sociales, destacado economista, profesor, escritor. Doctor Roberto, usted ha estado haciendo un análisis muy sesudo sobre el impacto de los programas sociales y obviamente la capacidad que tienen también de mitigación de los efectos que trae el COVID-19. A mí me gustaría también que en el contexto de las cifras que hemos visto el día de hoy por parte del DANE, que por supuesto son retadoras, pero el mensaje de fondo, 4 millones de personas no entraron a la pobreza gracias a estas ayudas económicas. Así que su análisis se lo agradecemos y lo escuchamos, doctor Roberto. Buenas tardes, presidente. Es un gusto saludarlo. Un saludo a todos los colegas. Sí, yo estoy alineado con lo que acaba de decir el doctor Pacheco. Voy a añadir algunas cosas al análisis. Quiero empezar, presidente, también expresando mi admiración por este trabajo de medición de pobreza del DANE y del DNP. Las restricciones de la pandemia implicaron introducir innovaciones operativas, temáticas, de cálculo, de contraste con registro administrativo. Yo estoy en el Comité de Expertos de Pobreza del DANE y tuve la fortuna de ver trabajar estos 2 equipos con gran compromiso. Tenemos esa cifra, gracias a ese compromiso tenemos esa cifra 2020 y seguramente se abrieron surcos para la medición de pobreza monetaria en Colombia a futuro. Dicho eso, yo arranco diciendo que la foto que nos están mostrando las cifras constituye la escalada de pobreza más grande que se conoce en la historia de Colombia desde que hay mediciones de un año a otro, ¿sí? Pasamos de 35,7 a 42,5 en pobreza monetaria y de 9,6 a 15 en pobreza extrema. Eso equivale a 3,5 millones de personas que entraron a la pobreza, 2,7 millones a la pobreza extrema. Como dice el doctor Pacheco, esto es un tema global, ¿sí?
los que hacemos estas mediciones nunca habíamos visto estas variaciones, al menos desde que las hacemos. El segundo mensaje es que en efecto las ayudas funcionaron, la respuesta del gobierno funcionó, ¿sí? Yo aquí quiero hacer como una salvedad interesante, o sea, en el total nacional las ayudas mitigaron 3.6 puntos porcentuales, en las zonas urbanas menos 2.6 y en las zonas rurales menos 7.1. Yo quiero destacar una cosa, todas las ayudas funcionaron, todas las ayudas extraordinarias, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, compensación del IVA, ingreso solidario, Bogotá Solidaria, la de Medellín y la de Bucaramanga, ¿sí? Esa contención que vimos en la zona rural que llama tanto la atención, que la pobreza no se aumentó, sino que se redujo en la zona rural, yo intuyo que tiene que ver con toda la capilaridad y la cobertura rural que tiene Familias en Acción. Aquí quiero destacar también el trabajo del DPS. Esa capilaridad rural, llegar a las zonas más desconectadas, ¿sí?, la tiene Familias en Acción y Colombia Mayor. Y eso operó y operó bien, ¿sí? Y operaron de forma concurrente, articulada. Vemos unos desafíos importantes y vamos a ver los datos de ciudades, presidente. Aquí vemos unas variaciones increíblemente altas. Por ejemplo, el caso de Bogotá, la pobreza aumentó 15 puntos, en Barranquilla la pobreza aumentó 15 puntos porcentuales y en Bogotá 12.9, pasando en Bogotá de 25 a 41 en Barranquilla, perdón, de 25 a 41 y Bogotá de 27 a 40, ¿sí? En las zonas urbanas lo que nosotros vemos, presidente, es que las ayudas complementaron, pero nunca van a poder sustituir el aparato productivo. La solución es una combinación idónea de reactivación económica, inclusión productiva y ayudas de transferencias monetarias. Lo que nos recuerda la cifra urbana es eso, que la recuperación es esa mezcla de crecimiento, inclusión productiva y ayudas monetarias. Yo creo que sin duda las transferencias marcan una huella en esta crisis. Estoy convencido y lo he defendido en varios espacios que se tienen que mantener y se tienen que mantener de forma concurrente y articulada. La foto que salió hoy es la foto del status quo. Arreglar esa foto no se puede hacer con piloto automático, ¿sí? Aplazar esa foto por 1 año, 2 años es muy costoso. Yo creo que el gobierno, los hogares y las empresas nos tenemos que juntar y tomar decisiones para poder darle la vuelta a ese escenario, presidente. Yo le quiero además agradecer, doctor Roberto, esa parte también de su análisis, porque claramente se trata de profundizar y de proteger, pero usted bien lo dice, esta es una situación global y por lo tanto mantener por un lado la reactivación y por otro lado el apoyo social a los más vulnerables es crucial en la etapa que nos encontramos. Y le quiero agradecer que nos haya acompañado una vez más en Prevención y Acción, doctor Roberto, y estaremos contando también con sus análisis sobre estas materias. Y también para hablar de una de esas ayudas que ha sido el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ha protegido al empleo formal, quiero invitarlos a que vean ese testimonio de lo que es, lo que ha sido y la ayuda que brinda el PAEF. El COVID nos enseñó que sí es posible salvar una empresa sin sacrificar sus empleados, siendo formal en sus obligaciones y aprovechando las ayudas del gobierno. A través del programa de apoyo al empleo formal, el gobierno ha protegido 4,1 millones de empleos en el país en medio de la pandemia del COVID-19, a través de 142.600 empleadores beneficiados, a quienes el gobierno les desembolsó cerca de 6,8 billones de pesos en 11 ciclos de postulaciones, permitiendo avanzar en la reactivación económica del país. Esta iniciativa sin precedentes entrega recursos a los empleadores que cumplan principalmente los siguientes requisitos. Primero, demostrar una disminución de ingresos en por lo menos el 20%. Segundo, estar al día en el pago de salarios y aportes al sistema de la protección social de los trabajadores por los cuales recibe el beneficio. Personas jurídicas, personas naturales empleadoras, empresas sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales han podido acceder a este programa.
Pienso que el PAEF ha sido una herramienta fundamental para apoyarnos tanto a nosotros y a otras muchas empresas. Y con la ayuda que nos brinda, pudimos cumplir con los pagos de los salarios y las primas y con toda la carga laboral. Gracias al gobierno y gracias a nuestro presidente Iván Duque, nos pudimos beneficiar del programa PAEF. Mensualmente y hasta por 3 veces se entregó un aporte por empleado correspondiente a un 40% del salario mínimo, es decir, 351.000 pesos para que con él las empresas paguen los salarios de sus trabajadores. Posteriormente se extendió para ampliar protección a las mujeres trabajadoras y a los sectores más afectados en sus actividades como el turístico y gastronómico, artístico y de recreación, que reciben una ayuda del 50% de un salario mínimo, es decir, 454.000 pesos. El 97,8% de los empleadores beneficiados por el PAEF corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas que seguirán contando con el apoyo del gobierno nacional. Y así como el PAEF también ha hecho presencia en todo el territorio y queremos también profundizarlo para atender a los sectores que han sido más afectados, uno de los sectores que también ha tenido programas de apoyo ha sido el sector agropecuario. El ministro Rodolfo Sea nos acompaña desde Boyacá. Él se encuentra, estuvo esta mañana en Sotaquirá, está en este momento en Zipaquirá. Y ministro Rodolfo, qué bueno que nos hable de cómo fue este encuentro esta mañana en Boyacá, en Sotaquirá, donde se habló de la mesa agroexportadora, que le abre oportunidades a pequeños productores, donde llega el crédito, donde llega la agricultura por contrato y también los sistemas de protección de seguros rurales. Presidente, buenas noches a usted y a todos los colombianos. Antes de contarles de la mesa agroexportadora, quisiera que viéramos un video testimonial de esta misma mesa. Una planta de arándanos, después de sembrada, aproximadamente 9 meses después inicia su proceso de producción y nosotros tenemos ciclos abiertos. Podemos producir arándanos las 52 semanas del año. Yo creo que eso es un momento muy importante y estamos muy agradecidos por la visita y por la estructura de esta mesa, especialmente porque hemos venido trabajando con el gobierno, con las entidades estatales, con el ICA, con el Banco Agrario, buscando generar y aprovechar el potencial que tiene Boyacá para poder hacer una despensa, no solo para el consumo local, sino también mostrar al país que Boyacá tiene todo el potencial para estructurar las exportaciones. Y si bien la pandemia es una afectación que pues nos impacta a todo el país, nosotros no paramos, obviamente con todos los procesos de bioseguridad, manteniendo a nuestros colaboradores seguros y protegiendo la vida, pero entonces hemos enfocado a mantener el trabajo estable durante todas las semanas del año anterior y sobre todo las semanas que van este año, y eso ha generado de cierta manera una mayor apropiación de este proyecto por la gente de la zona. Ministro Rodolfo, entonces este programa, comentémosle a los colombianos cómo se estructura con todo el paquete de ayudas que está entre lo social, lo económico y lo financiero y también microseguros. Presidente, en ese compromiso que usted ha tenido siempre con el campo colombiano, desde que se inició esta pandemia se han ejecutado políticas que han permitido que nuestros campesinos puedan sembrar, puedan cosechar y puedan vender, lo que permitió el crecimiento del campo, del sector agropecuario en un 2.8%, y como hoy se ha visto que el embate de la pandemia no profundice la pobreza en el campo. Y ahí venimos trabajando articuladamente en lo que es la apertura de mercado, lo que es la diplomacia sanitaria y fitosanitaria, también con estas mesas agroexportadoras como la que hoy se instaló en Boyacá, que permite que tanto el Ministerio de Comercio, ProColombia, el ICA, el Banco Agrario, Finagro puedan llegar para que nuestros productores, nuestros campesinos se puedan certificar en buenas prácticas agropecuarias, puedan también tener certificación como predios exportadores y que de esta manera puedan vender al mundo. Hoy veíamos en Boyacá cómo es una potencia agroexportadora que vamos a tener en temas de arándanos, uchuva, en temas de gulupa y también en panela orgánica, y también estamos trabajando en cacao para que puedan llegar estos productos al mundo. Y Boyacá le está apostando también a los cafés especiales, y en eso fue parte de lo que hoy trabajamos en la mesa agroexportadora de Boyacá. Y hablando de café,
presidente, hay un momento que es histórico en la caficultura colombiana. Hoy tenemos ingresos importantes para esas más de 540.000 familias de la caficultura colombiana. Los precios del café están por encima de 1.300.000 pesos la carga, y eso produce que el año pasado tuvimos un valor de la producción muy bueno, 9 billones, pero que con lo que está pasando este año estamos esperando que llegue a 10 billones de pesos. Y esto es parte de la reactivación segura, porque a través de esto vamos a lograr que el sector agropecuario pueda seguir siendo un motor de la economía, que nuestros campesinos sigan avanzando y de esta manera poder aportar a esa reactivación segura del país. Y por último, presidente, hoy sembramos el árbol 80.000 de esta semana en el Día del Árbol, buscando esa meta de 180 millones de árboles. Muchísimas gracias, ministro Rodolfo Osea, ministro de Agricultura. Y también reiteramos el mensaje: mañana empieza en todo el país el programa de vacunación para mayores de 60 años y lo dijimos, tercera semana de mayo estaremos empezando etapa 3. Para recordarle a todos los colombianos en qué consisten esas etapas de vacunación y cuáles son los sectores de la población que se benefician de los mismos, los invito a que vean ese testimonio. El Plan Nacional de Vacunación avanza en el país con el fin de superar el reto de inmunizar a 35 millones de colombianos frente al COVID-19 y lo hace de acuerdo con el diseño que hizo el Gobierno Nacional del plan, que se construyó de acuerdo con la edad, la comorbilidad y el riesgo de contagio de los ciudadanos. Para ello, se establecieron 2 fases y 5 etapas que se están desarrollando de acuerdo con el cronograma definido. Fase 1, primera etapa. Se vacunó al personal de la salud de la primera línea que enfrenta al COVID-19 y el 75% de los adultos mayores de 80 años. Se adelantó la vacunación a los mayores de entre 75 y 79 años. Segunda etapa. Se vacuna a los estudiantes de la salud que estén en prácticas universitarias y a los demás trabajadores del sector. Se vacuna a la población entre los 65 y los 74 años y próximamente entre los 60 y los 64 años con las vacunas que están arribando. Tercera etapa. Se vacunará a los docentes de básica primaria y secundaria y a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Policía. También a la población entre los 16 y los 59 años con comorbilidades y los cuidadores del ICBF. Fase 2, cuarta etapa. Se vacunará a las personas privadas de la libertad, miembros del IMPEC, bomberos, socorristas de la Cruz Roja, Defensa Civil, el talento humano de funerarias y cementerios, y los pilotos y auxiliares de vuelos internacionales, además de los habitantes de calle previamente registrados por las alcaldías. Quinta etapa. Finalmente se inmunizará a las personas de entre los 16 y los 59 años libres de comorbilidades. De esta manera se llegará al 70% de la población inmunizada en Colombia. Ahí veíamos entonces cómo estas etapas de vacunación avanzan en todo el territorio nacional y esperamos que mañana mayores de 60 años sigan este proceso gratuito, seguro, masivo. También reiteramos, tercera semana de mayo empezamos etapa 3. Y cierro también con este mensaje que lo dijimos al comienzo de nuestro espacio Prevención y Acción. Está desplegado en el territorio el operativo de fuerza pública que acompaña el cumplimiento de las medidas de toque de queda por razones epidemiológicas, pero también se está actuando con efectividad donde estemos viendo hechos de vandalismo criminal. Sin contemplación tendremos que procesar con la judicialización, el apoyo de la Fiscalía a quienes estén detrás de estos hechos que son lamentables y que muestran poco aprecio, respeto por la vida de todos los colombianos. Los dejo con este mensaje de autocuidado. Eso es todo por hoy. Mañana estaremos nuevamente con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Muchísimas gracias. Marca la diferencia y evita nuevos contagios. Es momento de defender la vida y vencer al COVID. Cumplamos con rigor con el distanciamiento y el lavado constante de manos. Con responsabilidad y solidaridad, detenemos los contagios. ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? 3 claves para entender cómo funciona. Primera,
La vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.